el doctor Héctor Gabriel Vanegas, máster en Ciencias Jurídicas y especialista en Derecho Penal Ecuatoriano, socio principal de Vanegas Abogados y Asociados y de la compañía Vanegas Defensores S.A., especialista en Derecho Penal Económico. Le doy paso, abogado Vanegas, para que comience con su intervención. Muchas gracias, primero al Estudio Jurídico Ratio Legis y al Movimiento Atu Iuris por esta cordial invitación y sobre todo por permitirme debatir temas de actualidad académicos y jurídicos con dos grandes referentes del medio, el doctor Darwin Valencia. He tenido oportunidad de litigar ante él en su calidad de juez, y el doctor César Suárez, que he tenido también la oportunidad de litigar con él en bandos diferentes de esta dicotomía jurídica, ¿no es cierto? Pero en todo caso, para mí es un verdadero honor y un verdadero orgullo poder participar de este foro. Y he estado muy atento a las conversaciones de los dos panelistas que me han antecedido, y obviamente he podido notar un rasgo característico, un rasgo común entre ambas ponencias, y es que se habla mucho desde una óptica experimental. Y esto pues no es nada alejado de la realidad sensata, por cuanto se habla desde una óptica experimental de lo que ocurre, por ejemplo, en Fiscalía, dentro de la ponencia del doctor Suárez, y cuál es la tesis de Fiscalía para determinar o imputar una responsabilidad penal ante estos ilícitos de gran gravedad que, por supuesto, ocasionan un perjuicio enorme al erario público. Pero mi exposición va a estar centrada más bien dentro de los ámbitos dogmáticos. Voy a tratar de hacer una referencia más bien académica de los problemas que empiezan a plantear estos delitos de carácter económico. Claro que son delitos de cuello blanco, pero es que al final del día son construcciones de derecho penal económico que han significado un verdadero reto para la dogmática jurídico-penal de los últimos 200 años. Y digo esto porque a mí me gusta siempre regresar en el tiempo, ponerme un poco en los zapatos de von List, ponerme un poco en los zapatos de los primeros tratadistas dogmáticos de derecho penal cuando escribían los primeros manuales que sirvieron de cimiento a la ciencia. La idea que tenían en la cabeza de delito pues era algo muy simple: Caín mató a Abel. Y a partir de esta figura del asesinato se empezó a construir o se empezó a generar toda una construcción dogmática de teoría del delito. Y esto funcionó relativamente bien, de la mano también pues del pensamiento ilustrado un poco anterior, previo incluso a la construcción científica del derecho penal. Vemos el pensamiento ilustrado reflejado en esta obra cumbre del Marqués de Bonesana, Cecere Beccaria, donde de algún modo se trata de dar una vuelta a la arbitrariedad, de poner un freno a la arbitrariedad y de generar un sistema de derecho penal humanista, que sea cercano a la persona, que entienda a la persona como sujeto óntico, constitutivo de derechos y de garantías fundamentales, elementales, por su propia condición de persona. Claro, esto lo va reconociendo luego la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo va reconociendo la Organización de las Naciones Unidas, previamente la Sociedad de Naciones, luego de los dramas y luego de los genocidios ocurridos en las guerras mundiales, pues se pone de manifiesto la importancia de cierta constitución de derechos fundamentales a las personas, inherentes a las personas, por su propia condición de serlo. Pero bueno, en este contexto, mientras tenemos por un lado el surgimiento de un pensamiento ilustrado que se apodera del derecho penal y que lo hace robusto, es decir, el derecho penal, esto es un ejemplo didáctico que me gusta siempre utilizar, que era un poco manoseado por el poder público, manifestado precisamente en la figura de los reyes, en la figura de las inquisiciones que comentaba el doctor Valencia, y que no tenía límites, y que los castigos, pues el umbral de castigo ante la comisión de hechos delictivos, por no decir todavía típicos, que sí que existían, era muy severo y era incluso exagerado, porque no había un límite. No había un límite que determine hasta qué punto se puede interponer ese castigo. Bastaba el arbitrio o la decisión de un juez, de un monarca, que tenía una justificación ni siquiera política, sino religiosa, una justificación divina para poder estar legitimado de imponer castigos, pero que lógicamente todas estas situaciones se fueron acabando con el surgimiento de Revolución Francesa, pensamiento ilustrado, derecho penal liberal, derechos y garantías en el derecho penal, y se genera un freno a la arbitrariedad. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Pasamos
un Estado oscurantista, de un Estado netamente punitivista, por decirlo en términos actuales, de política criminal, a un Estado garantista, que viene a delimitar las bases sobre las que se va a construir un Estado de Derecho, y que viene a decir ahora que la justificación de la pena ya no va a tener su antecedente en una justificación divina, ¿no es cierto? Que esto es muy abstracto, sino que vamos a tratar de darle una legitimación política a la pena, que va a ser importante, porque a la final tenemos que preguntarnos, ¿y el Estado quién es para castigar? Bueno, lo que pasa es que hemos suscrito, y esto metafóricamente, una especie de contrato social mediante el cual hemos cedido un espacio de libertad, esto decía Rousseau, a cambio de que el Estado nos brinde seguridad. ¿A qué nos hemos comprometido? A cumplir las reglas, a cumplir las leyes. Y esas leyes, ¿cómo son aprobadas? Son aprobadas por un parlamento. Y ese parlamento, ¿por quién es elegido? Es elegido por todos los ciudadanos y por todas las ciudadanas. Es decir, las leyes que están alrededor de nuestro ordenamiento jurídico tienen legitimación política, desde la Constitución, los tratados internacionales reconocidos en la Constitución y las leyes especiales, las leyes generales. En este caso, el Código Orgánico Integral Penal. Ya en este sentido, pues tenemos el contexto de cuál es el margen que nos rige y cuáles son los escenarios donde tenemos que conversar, o cuáles son los escenarios donde tenemos que participar, o cuáles son los terrenos que tenemos que pisar. Pero luego, cuando ya estaba construido todo este sistema, cuando ya había habido, o cuando ya se había dado pues esta vuelta de tuerca, por decirlo de algún modo, se había puesto freno a la arbitrariedad, había surgido el principio de legalidad, habían surgido las garantías. Y les decía, habían surgido fuertes. Imagínense un derecho penal que fue concebido desde una óptica garantista para ser fuerte, para ser robusto. El principio de legalidad, el principio de presunción de inocencia, el principio de favorabilidad, el principio de proporcionalidad. Al parecer, mediante la existencia de estos primeros esbozos de derecho penal liberal, ya resultaba imposible que esta arbitrariedad de la Inquisición, que esta arbitrariedad del oscurantismo pueda regresar, pueda volver a imponerse, porque siempre se iba a encontrar esta decisión arbitraria con el freno de las garantías que ahora envolvían a todo el derecho penal. Pero lo que pasa es que a lo largo que fueron pasando los años, sobre todo el siglo XX, que creería yo es un siglo determinante en la historia de la humanidad, fueron pasando muchas cosas. Ocurrió que hubo guerras, ocurrió que hubo bomba atómica, ocurrió que hubo una erosión de la tecnología, ocurrió que el ser humano, en su condición sociológica, tuvo un cambio genérico. Esto es lo que el profesor Ulrich Beck denominó la sociedad del riesgo. Más o menos hoy en día lo que buscan los seres humanos de todos los países del mundo es protegerse ante este riesgo. Y inconscientemente, lo quieran o no, hay una sensación subjetiva de que estamos en peligro. Y este peligro a la final necesita una respuesta. Y esa respuesta aquí nos la puede dar si es que estamos acostumbrados a vivir en un Estado de Derecho. Tiene que dárnoslas el Estado. Entonces, ante el miedo de los carteles de droga, de las bombas atómicas, de los grupos de delincuencia organizada, del narcotráfico, de la delincuencia económica, ante el miedo de la delincuencia en general, hemos tenido que exigir al Estado, por favor, denos seguridad. Y el Estado, por supuesto, ha tenido que dar una respuesta de carácter político, porque si es que no da la respuesta de carácter político, pierde legitimación. Y aquí empieza el conflicto. Cuando se pone sobre la palestra este problema, hay que dar seguridad ante estas nuevas formas de criminalidad que ya están empezando a generar verdaderos daños lesivos y que no están regulados en el abanico del derecho penal, porque recuerden, derecho penal bajo la concepción Caín mató a Abel. Teoría del delito surge desde el delito de asesinato. Si nosotros leemos un manual de parte general del derecho penal de von List, vamos a ver que los delitos son contra la vida, contra la integridad sexual, contra la honra, y lo que se conoce hoy como delitos económicos eran en ese momento delitos patrimoniales, donde dentro de los cuales ya se englobaba robo, hurto, e incluso lo más cercano a la concepción actual de delitos económicos, estafa. Pero jamás vamos a ver en un manual de 1900 una referencia que hable sobre lavado de activos, sobre defraudación tributaria, sobre enriquecimiento ilícito. No había en la concepción de la teoría del delito la necesidad de estas formas o de dar una respuesta a estas formas de criminalidad. Pero les decía, pasan estos escenarios, sociedad del riesgo, Ulrich Beck, deviene necesario dar una respuesta política a la exigencia ciudadana de seguridad. Y esta respuesta política
que a la final se pone en la palestra todas las alternativas, busca a su vez un auxilio en el derecho penal. Alguien tiene que responder ante esto que pasa. Pero bueno, lo que pasa es crear desde un inicio estrategias certeras de política criminal prevencionistas, no tiene un rédito político tan importante. Y el derecho penal es bastante atractivo, siempre lo ha sido, porque ataca las emociones de la ciudadanía. Entonces resulta mucho más fácil para el poder político, y esto tiene un antecedente histórico, recurrir a este derecho penal y tratar de saciar todo este mal de la nueva criminalidad. ¿Qué ocurrió con esto? Año 90, el profesor Jesús María Silva Sánchez escribe La expansión del derecho penal. ¿Qué es lo que dice? Empezaron las sociedades postindustriales a inflar sus códigos penales. Estos delitos o estos capítulos de delitos que les decía eran contra la vida, contra la integridad sexual, contra la honra y contra el patrimonio, empezaron a extenderse. Y ya empezamos a encontrar que existía, producto de estas nuevas formas de criminalidad, delitos contra el medio ambiente, delitos contra la administración pública, delitos contra, delitos contra delitos de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Delitos de carácter económico, que claro, a la final del día significan un verdadero problema para los operadores de justicia, porque los operadores de justicia y sobre todo los litigantes y los operadores de justicia en el mismo escenario tienen o han venido con el antecedente y el chip de los delitos clásicos, de un derecho penal nuclear, de una teoría del delito que ha sido estructurada para un derecho penal nuclear, garantista, liberal. Y la erosión de este nuevo tipo o de estas nuevas formas de criminalidad y la incorporación de estas nuevas formas de criminalidad a la parte especial de nuestros códigos penales, sin pensar una alternativa en cuanto a la parte general, a la parte dogmática de imputación, ha significado cuando menos un problema. Y este problema, por lo menos en el Ecuador, bueno, escaso se ha comentado al respecto, en Alemania o en España, estos problemas se han puesto sobre la mesa. Tiedemann por parte de Alemania y España, pues numerosos penalistas han comentado el problema, Buján Martínez, Muñoz Conde, entre otros, y han dicho, mire, lo que pasa es que estas nuevas formas de criminalidad no nos alcanzan para la teoría del delito que se ha construido históricamente. No se puede porque la forma de imputación, lo que da una justificación científica al derecho penal es delimitar el ámbito de imputación. Entonces, decía el doctor Suárez, es que el peculado también puede darse cuando el bodeguero hace mal el cárdex de ingreso. Por supuesto que puede darse, pero es que el tipo penal dice que el funcionario público debe apropiarse indebidamente de un bien público en perjuicio de la institución y a favor de un incremento patrimonial. Pero lo que pasa es que aquello dejaría una sensación de impunidad, porque a la final, y ocurre en la práctica, la comisión del acto lesivo no se dé necesariamente por el jefe de la bancada, por el jefe de la institución, sino que puede darse también esta microcriminalidad en las organizaciones empresariales públicas, donde son los funcionarios de menor escala los que cometen el daño lesivo. Pero parecería que el tipo penal no alcanza a englobar también un mecanismo de imputación para estos escenarios. Pero a fin de no dejar estos hechos en la impunidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar una respuesta, porque la ciudadanía exige a Fiscalía, oiga, usted no puede dejar en la impunidad estos casos. La corrupción nos atormenta a todos, hay que dar una respuesta. Y por supuesto que sea una respuesta. Pero esa respuesta, si es que queremos ser prolijos en el estudio de la dogmática del delito, vulnera garantías, vulnera derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque flexibiliza los tipos penales y flexibiliza estas garantías sobre las cuales se constituyó el derecho penal, que yo les decía, se constituyeron robustas, porque tenían que ser freno a la arbitrariedad del monarca, que era fuerte. Tenían que ser incluso más fuertes que aquello. Entonces, hoy en día, con todo esto, con toda esta respuesta política al delito, con toda esta expansión del derecho penal, con toda esta incorporación de las nuevas formas de criminalidad y con esta falta de atención a la parte general de la teoría del delito, la administrativización del derecho penal, como lo comentan también ciertos profesores, ha tenido un sacrificado, que son las garantías del debido proceso, que antes eran fuertes, robustas, pero que ahora han ido perdiendo contenido y que son cada vez más débiles y que son cada vez más flexibles. Por ejemplo, para imputar responsabilidad a un jefe de bodega por un delito de peculado, tenemos que inevitablemente flexibilizar el principio de legalidad.
porque un principio de legalidad interpretado de manera estricta tendría que tener como resultado y como conclusión: no puedo imputar, porque no está abarcado esta figura específica en el tipo penal. Y bueno, dentro de esta flexibilización de las garantías básicas del derecho penal ocurre este escenario, ¿no? El de la inversión de la carga de la prueba en el delito de enriquecimiento ilícito. A la final del día, el delito de enriquecimiento ilícito es un delito necesario. No se puede tapar el sol con un dedo de que hay funcionarios públicos que tienen un sueldo público y que tienen una vida muy ajena a la realidad de su ingreso. Y que finalmente existen estructuras, paraísos fiscales, estructuras empresariales. Existen formas para, de algún modo u otro, ocultar este patrimonio que no tiene relación con el ingreso. Y esto debe ser castigado. Pero lo que ocurre es que el tipo penal de enriquecimiento ilícito, que está tipificado en el 279 del Código Orgánico Integral Penal, si nosotros hacemos una lectura prolija, nos vamos a dar cuenta de que es el procesado quien debe probar que es inocente, cuando el parámetro básico del principio dispositivo en materia penal es que la carga de la prueba recae sobre Fiscalía. Fiscalía es quien debe destruir la presunción de inocencia del procesado. El procesado es procesado, así esté en delito flagrante, así haya todas pruebas conducentes en su contra, mientras no haya una sentencia condenatoria y ejecutoriada que destruya esa presunción de inocencia, producto de la acusación y de la imputación de Fiscalía, no hay duda de que se respeta el derecho a la presunción de inocencia. Pero en este delito, que específicamente nos dice: las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República, que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, serán sancionados con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Este y el 297, el enriquecimiento privado no justificado, que, bueno, también es un poco gracioso, se aprobó, tipo penal que se aprobó mediante una consulta popular. Yo comentaba esto a mis profesores de Derecho Penal en España y me decían: no puede ser. Esto ya es el colmo de la exigencia ciudadana y de la respuesta del Estado de incorporar todo al derecho penal. Es el colmo de la expansión del derecho penal. Enriquecimiento privado no justificado se aprueba en la consulta popular del 2010. Es decir, nosotros elegimos que se incorpore este delito a nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, como anécdota. Pero en todo caso, estos dos delitos nos dan una justificación necesaria. Política, criminalmente son necesarios. Hay que dar una respuesta a este fenómeno. No puede ser que un funcionario que gane $2.000 de sueldo, pues tenga una vida donde se compre un Ferrari, donde se compre una mansión, donde se vaya de viaje todos los meses a Disney World, a Miami, porque aquello no va a estar de acuerdo a su sueldo. Su estilo de vida no va a estar de acuerdo a su sueldo. Y no se va a poder justificar. Pero como Fiscalía, este es el problema de la acusación, para generar una tesis acusatoria, siendo Fiscalía titular de la acción penal pública y basándose el juicio en la acusación de Fiscalía, determina que en efecto ese incremento es producto de un hecho ilícito, porque no podemos inferir a la final esto de el principio constitucional o el principio penal general de más allá de toda duda razonable, tiene que tener un contenido práctico. No podemos solo decir: pero si este es funcionario del Consejo de la Judicatura y vio y que se fue a Miami, ¿cómo puede ser eso posible? Entonces no podemos tampoco inferir para imputar responsabilidad. Tenemos que tener una tesis de acusación fuerte. Y creo que es aquí donde está el problema, porque se inician los procesos, se aduce ilegalidades, un caso emblemático, por ejemplo, Iván Espinel. La prensa decía: tiene una casa, una mansión en la vía San Borondón, tiene carros y ha sido los últimos 10 años funcionario público. No se justifica este estilo de vida con este ingreso económico. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, detención con fines investigativos, formulación de cargos, prisión, inicio del proceso penal. Y ahora sí, justifíqueme usted de dónde tiene lo que tiene. Entonces la carga de la prueba se invierte, porque empezó a ser el procesado quien debió de empezar a decir: mire, a ver, estos $300.000 fueron producto de un préstamo que realicé al banco tal. Lo de acá fue por un préstamo que me realizó mi padre, que ha sido funcionario público 30 años y que ha tenido los ingresos para justificar. Que si es culpable o es inocente no es la discusión. Lo que estoy yo criticando es que esa justificación del ingreso o del dinero no la hizo Fiscalía para determinar o para
justificar su tesis de acusación, la hizo el procesado. Se invierte la carga de la prueba. Derecho penal, principio básico, carga de la prueba la tiene fiscalía en la acusación. En el asesinato, fiscalía prueba que el asesino es asesino. En la violación, fiscalía prueba que el violador es violador. En el peculado, decía el doctor Suárez, bueno, la fiscalía tiene que ver pericias de contratación pública y pericias, auditorías contables y pericias informáticas para sostener una tesis de acusación. Y yo preguntaría, ¿y en el enriquecimiento ilícito qué se pide? Un informe UAFE, una declaración de impuesto a la renta. Y si todo eso está bien, a la final, ¿quién termina justificando el ingreso? Lo termina justificando el procesado. Se invierte la carga de la prueba. Y esa inversión de la carga de la prueba constituye una vulneración expresa al principio constitucional de presunción de inocencia, porque yo no debería, como procesado, tener que demostrar que soy inocente. Es la fiscalía, como ente acusador, quien debería probar que yo soy culpable. Pero sin embargo, esto ocurre, y les digo por qué ocurre, porque estas nuevas formas de criminalidad no están contempladas dentro de una teoría jurídica del delito. Tenemos entonces varios problemas. Dice el profesor Silva Sánchez, ya no queda otra alternativa que sacrificar las garantías básicas del proceso penal. Ya no vamos aquí a discutir si este artículo es constitucional o no es constitucional. El más asiduo constitucionalista, defensor del garantismo, de los derechos humanos, te diría, este artículo es abiertamente inconstitucional, porque contradice parámetros básicos del debido proceso, presunción de inocencia y principios constitucionales reconocidos por la propia CRE y por la propia CIDH. Pero sin embargo, desde la óptica político-criminal, la fiscalía o los protagonistas del ordenamiento de la función judicial te van a decir, pero ¿cómo damos una respuesta? Si la respuesta no me la ha dado ni siquiera la academia, la respuesta no me la ha dado el Poder Legislativo, yo lo que tengo es un cuerpo legislativo que me dice que en este caso tengo que imputar responsabilidades. Puede que en el fondo sea inconstitucional, pero si no hay pronunciamientos de la Corte, si no hay jurisprudencia desarrollada en cuanto a carga de la prueba, no tenemos respuesta. Entonces, finalmente hago una reflexión y es tocar esto que decía. Esta teoría del profesor Silva Sánchez, que ha sido bastante criticada en los foros, y de hecho decirla en un foro hoy en día también podría yo correr el riesgo de que me acusen un poco de hereje. Y es que él dice, a ver, inevitablemente los delitos que han surgido producto de la sociedad postindustrial, los delitos que han surgido producto de esta expansión del derecho penal, estas nuevas formas de criminalidad que están ya arraigadas en todos los ordenamientos jurídicos de Occidente, no podemos eliminarlos de los códigos penales. Parecería que esa no sería la respuesta, pero tenemos que hacer un mea culpa y tenemos que sincerarnos todos. Estos delitos económicos, ambientales, informáticos, delitos de peligro abstracto, donde se adelanta la barrera de punibilidad, donde se invierte la carga de la prueba, como el enriquecimiento ilícito o el enriquecimiento privado no justificado, vulneran garantías constitucionales, vulneran garantías fundamentales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos hemos dado cuenta que en los delitos del derecho penal nuclear, asesinato, violación, yo puedo respetar todas las garantías y castigar, y que ese castigo esté justificado. Pero en estos delitos, estas nuevas formas de criminalidad económica, yo castigo, pero parecería ser que la legitimación de ese castigo no existe, porque lo que legitima el castigo es ese debido proceso. Y aquí inevitablemente, haciendo un estudio objetivo, estas garantías fundamentales se relativizan. Entonces, lo que yo tengo miedo, dice el profesor Silva, es que este castigo ya no se legitime, ya no se justifique. Y sea lo mismo al monarca imponiendo una pena al pastor que se robó la oveja de su vecino y a su esposa y a sus hijos. Entonces dice, bueno, mi alternativa es, vamos a crear un derecho penal de velocidades. Así es como él lo denominó. Y vamos a dejar en una primera velocidad del derecho penal a todas estas figuras clásicas, a estos delitos clásicos del derecho penal nuclear. Y vamos a castigarlos con cárcel, pero vamos a respetar todas las garantías del debido proceso. Al asesino más asesino, vamos a permitirle que tenga acceso al derecho a la defensa, que se presuma su inocencia, que tenga una pena proporcional, pero vamos a sancionarlo con una pena privativa de libertad. Y esa pena privativa de libertad va a estar legitimada políticamente porque hemos respetado sus derechos fundamentales. Pero en estos delitos, mientras no demos respuesta
a qué vamos a hacer para justificar esta vulneración de derechos o esta relativización de garantías, está bien. Y pongámosles un castigo. Creemos un metaderecho o un derecho penal de segunda velocidad donde castiguemos todas estas nuevas formas de criminalidad y vulneremos todas las garantías del debido proceso que están flexibilizadas producto de estas nuevas formas de imputación penal. Pero una cosa, y aquí la herejía, no podemos meter a la gente a la cárcel porque no está legitimada la pena privativa de libertad si es que se respetan las garantías básicas del proceso penal. Entonces, ¿qué hacemos? Se preguntarán, ¿cierto? Bueno, pongamos multas, castiguemos como se castiga en la vía administrativa, que nos paguen lo que se llevaron. Si se llevaron $1 millón, que nos paguen 2 millones, muerte civil. Pero no podemos meterlos presos. Y no porque no querramos, ¿ah? No porque nos parezca bien o nos parezca bien que nos roben los funcionarios públicos, sino que no hay una legitimación política para interponer esa pena. Entonces, claro, esta es una teoría que ha sido muy popular entre los doctrinarios, entre los profesores de derecho penal, pero que no ha sido acogida en ninguna legislación del mundo. Ni siquiera se ha discutido en el Parlamento español, de donde es el profesor Silva, pero ha sido comentada incluso en Alemania por Jacobs, por Roxin, ha sido comentada por los más grandes penalistas del mundo. Y todos concluyen en que aquí tenemos un problema. Y seguimos dando una respuesta, sí, pero la respuesta es política o criminal. Y esa respuesta político-criminal que seguimos dando sigue vulnerando el debido proceso. ¿Esto qué querría decir? Que si hacemos una interpretación muy estricta de todas estas circunstancias, mañana la Corte Constitucional podría declarar la inconstitucionalidad de estos delitos por ser contrarios a la norma suprema. Podríamos llegar a ese extremo. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, el profesor Martínez Buján tiene un manual de derecho penal económico, una parte general, donde construye o trata al menos de empezar a construir una teoría del delito para el derecho penal económico, para estas nuevas formas de criminalidad. ¿Y cuál es la meta? ¿O cuál es la respuesta que en este punto tenemos pendiente? Pues la meta es encontrar una alternativa donde haya una convergencia entre estos principios fundamentales y estos castigos ante esta criminalidad o estas nuevas formas de criminalidad que sin duda vulneran principios básicos de la correcta administración pública y de la sociedad en general y que causan un perjuicio enorme a la sociedad en general. Pero que al final del día, mientras nosotros celebremos que se esté castigando a todos los políticos corruptos, ellos mañana celebrarán porque esos castigos han sido necesariamente contrarios a derechos fundamentales. Y digo, ¿por qué celebrarán? Porque mañana tendrán a la final una alternativa, una respuesta en una Corte Interamericana de Derechos Humanos y se reconocerán vulneraciones de derechos, por más que los delitos estén probados, por más que los hechos delictivos estén probados. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar la política pública de prevención de cometimiento de delitos, reforzar los equipamientos investigativos de la Fiscalía. Mire, el caso Enron, por ejemplo, en los Estados Unidos, el caso icónico de delitos económicos en los Estados Unidos, que es el caso Enron, tuvo una investigación que duró 10 años. 10 años, porque a la Fiscalía estadounidense, en esto pues no me dejará mentir el doctor Suárez, no se le puede escapar no se le puede escapar un hueco en su teoría acusatoria. Aquí yo no quiero decir que la Fiscalía comete falencias únicamente porque no hay el mismo equipamiento que tienen los fiscales en los Estados Unidos y porque al final del día hay una exigencia ciudadana de dar respuesta. Y ante esa respuesta, el poder punitivo del Estado tiene que correr a hacer lo que se cree justo, que es castigar a quienes nos han robado, a quienes nos han vulnerado. Y la mayoría de veces se los termina castigando, pero esos castigos son contrarios a estos principios fundamentales muchas de las veces. Y el miedo es que la justificación de esa pena, la legitimación de esa pena no exista. Y el miedo es que mañana tengan un cobijo, un acogimiento interesante en organismos internacionales que respeten derechos humanos, pero que al final nos dejen a nosotros sin respuesta ante esta problemática como lo es la corrupción. Hay que apostar por invertir en los canales investigativos de Fiscalía, operativizarlos muchísimo más para que las investigaciones puedan ser mucho más prolijas y mucho más cercanas al respeto de los derechos fundamentales. Hay que implementar y hacer hincapié en las nuevas formas de prevención de criminalidad que están teniendo acogida en el mundo, como los programas de cumplimiento normativo, los compliance programs,
y buscar dentro de las propias organizaciones empresariales, de las propias estructuras donde pueden surgir delitos, mecanismos de prevención, para ya no celebrar únicamente el índice de sentencias condenatorias, sino en la reducción significativa de las conductas delictivas. Mediante un correcto control se podría evitar que un funcionario público incremente su patrimonio injustificadamente. Mediante un correcto control se podría evitar que cualquiera de estos delitos que atañen o que atacan o entorpecen la administración pública se consumen. Porque lo que da lugar a que estos delitos se consumen son las falencias legislativas, tanto en la Ley Orgánica de Contratación Pública, en su reglamento, en los procesos de contratación y en todo este tipo de circunstancias. Obviamente, los que quieren delinquir, los que quieren restringir el ordenamiento jurídico, ven los huecos para hacerlo. Y es por esto que estos delitos ocurren. Tenemos que apostar y enfocarnos en la prevención y atender a la respuesta de política criminal que está dando el mundo a estas nuevas formas de criminalidad, que está no necesariamente en el castigo, sino en la prevención. Hasta aquí voy a dejar mi exposición y pues por supuesto quedo abierto a cualquier interrogante. Muchas gracias. Gracias, doctor Héctor Vanegas. Un momento. A continuación vamos a hacer la ronda de preguntas. Los asistentes que quieran hacer una pregunta, por favor, alcen la mano. El señor Felipe Ochoa inicie con su pregunta. Muy amable. Gracias. Una felicitación a los organizadores de este conversatorio con ponentes de lujo realmente, ¿no? Un saludo especial para el doctor Valencia. La pregunta que voy a hacer va dirigida al doctor Vanegas. Él habla de la inversión de la carga de la prueba en el delito de enriquecimiento ilícito. Debo recordar palabras del maestro, que en paz descanse, Michel Tarufo, que decía pues que la prueba es una herramienta de persuasión al juez, desde luego. Muchos juristas sostienen que la carga de la prueba es una institución residual que entra en acción cuando ha habido deficiencia probatoria o no se ha podido probar definitivamente. En el caso de la inversión de la carga de la prueba en el delito de enriquecimiento ilícito, considero, doctor Vanegas, que usted se refiere a una inversión de orden judicial más no legal, porque si fuese una inversión legal no existiría problema. Pero yo considero que aquí hay dos cosas que destacar y me gustaría después apreciar sus comentarios. Primero, si se exige la inversión de la carga de la prueba al procesado por un delito de enriquecimiento ilícito, se estaría en primer lugar salvando de responsabilidad a la fiscalía que tiene pues el deber de probar lo que ha acusado, ¿no? O se estaría desnudando la negligencia de la fiscalía de no poder probar aquel hecho. Y segundo, en el procesado se estaría pues violentando principios de autoincriminación y segundo, se estaría violentando el principio constitucional de presunción de inocencia, que es una garantía básica del debido proceso. En todo caso, pues, me da la impresión que la inversión de la carga de la prueba en este delito no es pertinente, doctor Vanegas. Me gustaría escuchar sus comentarios. Gracias. Bien. Muchísimas gracias por la pregunta. Voy a tratar de responder con un ejemplo. Miren, no sé si se ve bien. Este es el Twitter de la Fiscalía. Parece que la luz no deja que se vea bien. Así es. Bueno, este es el Twitter de la Fiscalía, ¿no? El día 15 de enero del 2020 publicó este tweet con esta noticia. Fueron detenidos con $200,000 cuyo origen no pudieron justificar 2 ciudadanos extranjeros.
fueron detenidos 2 ciudadanos extranjeros con $200,000 en efectivo que no pudieron justificar. Y la fiscalía les dio prisión preventiva. ¿No parece entonces aquello una inversión de la carga de la prueba? Porque ¿cuál va a ser su mecanismo de defensa? Si usted asume la defensa de estos procesados que les han dado una medida de prisión preventiva. Probar que los $200,000 sí tienen justificación. Entonces, a la final del día, si yo voy con, no, fiscalía no ha justificado que ese dinero es ilícito, lo que le correspondería desde un inicio. Si es que en el marco del proceso los procesados no logran justificar que ese dinero es lícito, entonces van a ser condenados. Pero si en el marco del proceso ellos mediante su defensa logran probar, y es lo que están obligados a hacer, que ese dinero es lícito, se está constituyendo una inversión de la carga de la prueba, porque ya no recae sobre la acusación de fiscalía probar la ilicitud de ese dinero. ¿Cómo pruebas que ese dinero es ilícito? Es decir, ¿cómo yo justifico que ese dinero es ilícito? Pero yo sí puedo probar que es lícito. Mire, estos $100,000 me los dieron en efectivo porque yo, no lo sé, estaba organizando un bingo y tengo los tiquetes de lo que he vendido y qué sé yo. O sea, busco la forma de justificar, o a la final tengo facturas, soy vendedor de autos y mire, me pagaron en efectivo, yo no sé, me invento y tengo cómo justificar este ingreso, pero termina siendo el procesado. ¿Y cuál es el problema? Partiendo de la noticia, que lo tengo que probar luego del proceso, porque Fiscalía nunca determinó como tesis de acusación este dinero es ilícito, porque no tiene la certeza de aquello. Lo que dice Fiscalía en su tesis de acusación es no han podido justificar la procedencia de este dinero. Entonces la respuesta lógica a eso es, ok, voy a justificarlo, pero voy a ser yo quien lo pruebe. Yo, que estoy ávido de un derecho a la presunción de inocencia. Yo, que puedo ejercer un derecho constitucional a considerarme inocente, tengo que probar que este dinero por el que Fiscalía me ha procesado y me ha dado prisión preventiva es lícito para poder salir. Es una inversión de la carga de la prueba de manual, definitivo. ¿Está bien? No me parece bien. ¿Tenemos una respuesta? No tenemos una respuesta aún. ¿Tenemos que dar una respuesta? Tenemos que dar una respuesta. Por ejemplo, aquí me parecería que la respuesta sería injustificada absolutamente, que mientras se legitime o se pruebe la procedencia de este dinero, hay una medida de prisión preventiva. Pero bueno, son cosas que ocurren en la práctica. Muchas gracias por su respuesta, doctor. A continuación, otra pregunta. Para el doctor Valencia. ¿Por qué si son imprescriptibles los delitos como el enriquecimiento ilícito, hay prisa, por así decirlo, del juzgamiento en ausencia? Todo proceso lleva su fase, el debido proceso. Se inicia con una investigación previa. Una vez que se inicia la investigación previa y la Fiscalía tiene todos los elementos de convicción de la existencia de un delito, deben en ese momento formularse cargos. Y una vez que se formulan cargos, luego continúa con la audiencia preparatoria de juicio, la audiencia de juicio y debe terminar en sentencia. Porque es el proceso penal ecuatoriano que es así. No es que existe la prisa. Es cuando la Fiscalía tenga los elementos de convicción y los requisitos que establece el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal para formular cargos. Contestada la respuesta. Muchas gracias, doctor. A continuación, otra pregunta para el señor fiscal César Suárez. ¿Considera importante perseguir este tipo de delito incluso después de que el servidor público o el funcionario público ha culminado su cargo o ya no está en funciones? Bien, con respecto a la interrogante que hace el participante, debo indicar que corresponde a la Fiscalía General del Estado la investigación preprocesal y procesal penal dentro de los delitos de ejercicio de acción penal pública. Para ello, siempre la investigación va a ser cursada a ciertos periodos. Es decir, si tomo la investigación del periodo en que ejerció como funcionario público, así ya deje de ser funcionario, tengo aún ese periodo de investigación y que me va a permitir indicar si es que incrementó o no de manera injustificada ese patrimonio. O sea, siempre, y más aún teniendo en consideración que la misma normativa prevé que estos tipos penales son
imprescriptible, pero siempre vamos a tener un periodo de investigación, siempre nos vamos a basar una delimitación respecto al tiempo en cual vamos a investigar a ese funcionario público. Hay normativa comparada en la cual se indica que este delito de enriquecimiento ilícito del tipo penal deduce que incluso hasta 5 años después se debería perseguir este tipo de delitos. ¿Usted cree que en nuestra normativa ecuatoriana se debería insertar la redacción de que incluso 5 años después se podría perseguir? Para Fiscalía la pregunta. Sí, doctor, continúe con la que le estaba haciendo. No es para Fiscalía, doctor, para el ponente. No estamos en audiencia. Perdón. Exacto. Perdón, doctor Vanegas. Bien, verá, si revisamos la normativa de la Contraloría General del Estado, ellos sí tienen un tiempo de limitación de investigación. Ellos solo pueden investigar un periodo de 7 años. Luego de eso, ya existe un tipo de prescripción para poder investigar estos tipos penales y generar un informe de indicio de responsabilidad penal. Fiscalía, si bien es cierto, la herramienta jurídica que tenemos no nos delimita a decir ciertos delitos ya no se pueden investigar después de 5 años. Nos da la normativa, la herramienta indica que son delitos imprescriptibles y que al momento de detectarlo, obviamente tenemos que ejercer el poder punitivo, aperturar una investigación previa, recabar aquellos elementos de convicción que posteriormente nos permitan activar una primera etapa procesal y por ende conseguir la satisfacción del poder punitivo, que es poder llegar a una sentencia. Gracias. Continuamos, doctor, con Fiscalía, como indicó. La experticia de la solicitud que se le realiza de información a la UAFE está condicionado por el tipo de perjuicio que estudiamos o que se analiza en un delito. O sea, si es el perjuicio muy alto, ahí se solicita el permiso de la UAFE o no tiene condición dependiendo del monto. El informe de la UAFE, como lo mencioné, de cierta forma nos va a permitir corroborar la información referente a todas las transacciones que ha existido respecto, ya sea a ese funcionario o respecto a la empresa que estamos investigando. En sí, este informe es de mucha utilidad porque adicionalmente nos va a permitir ver todas las trayectorias referentes a los adquisición de bienes, así como la transferencia de bienes, ver cuál fue todo el círculo de transacción que existió desde el año que tú estás requiriendo hasta el año actual y ver cuál es la sumatoria de todo el dinero que ha circulado desde el año que estás solicitando hasta el año de investigación. Es una herramienta que no solo se utiliza en los delitos de peculado, se utiliza en el delito de enriquecimiento ilícito, se utiliza en el delito de defraudación tributaria, se utiliza en el delito de tráfico de influencia, más aún teniendo en consideración que todos estos delitos de cierta forma son un delito precedente que posteriormente puede originar un delito de lavado de activos. Listo, doctor. Una pregunta que les voy a realizar a los 3 ponentes y la responden, por favor, en el orden de exposición. Vemos que no hay sentencias en relación al delito de enriquecimiento ilícito. ¿Cuáles serían las causas o la falta de detección de estos tipos penales, puesto que para la población es evidente que la corrupción está presente en la administración pública? Voy a contestar yo según el orden, ¿no? Considero que no hay sentencia porque todos los procesados están fuera del país. Una vez que perjudican los erarios del Estado con 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, 10 millones de dólares, lo que hacen es huir del país. Y si es bien cierto, nuestro país, en el Ecuador, estos delitos son nuevos, tal y cual lo dijo el abogado Vanegas Fernández. Son delitos nuevos y todavía recién estamos tratando de implementar en la Fiscalía los medios tecnológicos y el personal adecuado para poder identificar este delito. Es necesario de que se dote, para el criterio mío, debe de existir un juzgado especial para conocer los delitos
contra la administración pública. Deben de ser jueces especializados, deben de ser salas especializadas, porque tal y cual como dijo el abogado Vanegas Fernández, estamos nosotros los jueces enseñados los delitos comunes, asesinato, violación, muerte, pero no estamos preparados para los delitos contra la administración pública. Lo que hacemos nosotros ahí es garantizar el debido respeto, y por lo general, el 99.9% de todos esos delitos terminan con sentencia condenatoria, con autollamamiento a juicio. Entonces es necesario crear tribunales especializados para esos delitos, que los jueces tengan conocimiento de las pericias contables y de todo aquello que pueda determinar en cuanto a si se cometió o no se cometió alguna defraudación al Estado. Esa es mi respuesta. Gracias, doctor. Con respecto al interrogante, debo indicar que si bien es cierto, es una herramienta nueva que tenemos en cuanto al catálogo de tipificación, investigaciones previas de lo que conozco estadísticamente existen muchas, y hasta el año 2018 y esta era dictada en contra de una funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al tiempo de acá, desconozco si existiría alguna otra sentencia condenatoria respecto a este tipo penal, pero esperemos muy pronto tener muchas más respecto a la utilización de este tipo penal y por ende darle esa respuesta a la ciudadanía que espera por parte de quienes ejercen el poder punitivo del Estado. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, yo respondería más allá de lo que han respondido los ponentes que me han antecedido, que deberíamos incluso ampliar la interrogante, porque no nos sirve de nada tener sentencias, terminan siendo únicamente expresiones de una voluntad judicial, papeles. Lo que tenemos que nosotros cuestionarnos y preguntarnos es cuáles van a ser los mecanismos para recuperar estos dineros que han sido obtenidos ilícitamente en perjuicio de los ciudadanos ecuatorianos, y cuáles van a ser los mecanismos reales que van a poder generar una medición de que no únicamente se busca una sentencia que termine colgada en un cuadro o en una placa, porque eso puede darnos una sensación de no impunidad. Está bien, pero tenemos que dar una respuesta real a la ciudadanía. Y a la final la reparación ante ese hecho lesivo, ante ese acto delictivo, ¿cuál va a ser? Debería ser que los valores ilegalmente y legítimamente adquiridos sean devueltos y regresen al Estado para que se pueda invertir en tantas necesidades que hacen falta. Yo creería que esa sería más bien la meta pendiente. Y de hecho, yo no aspiro, es decir, ojalá que no haya más sentencias de enriquecimiento ilícito, pero no porque todos estos hechos queden en impunidad. Yo lo que aspiro es que no haya en las administraciones públicas funcionarios corruptos que se enriquezcan ilícitamente. Yo lo que busco es que se pueda prevenir que estos hechos ilícitos ocurran. Y en caso de que ocurran, ojalá que sí que tengamos sentencias y ojalá que sí que tengamos mecanismos para recuperar estos valores. Gracias, doctor. De verdad que sí, comparto con ustedes su opinión. Nos queda mucho que manejar, que estudiar acerca de este tipo de delitos de derecho penal económico. Por lo tanto, por el día de hoy creo que hemos culminado. Muchas gracias a todos, sobre todo a los ponentes por su excelente participación. A los asistentes, muchas gracias. Al movimiento estudiantil Atuyuris, gracias por su colaboración en este evento. Y esperamos poder seguir debatiendo estos temas de importancia social. Dándole las buenas noches, gracias y síganos en nuestras cuentas como Ratio Legis S. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un gusto. Buenas noches.